una hermosísima mañana. Gracias a todos los que se conectan, gracias a los que esta mañana se regalan este espacio para ellos. El día de hoy presentamos Alma Fit. Alma Fit es una estrategia desde el área de orientación escolar que nos está permitiendo, con todo esto del movimiento fitness, fortalecimiento del cuerpo, la salud física, también mirar el alma. Entonces queremos que este espacio sea precisamente para eso, para que tú fortalezcas, así como cuando uno va a un gimnasio que se mira al espejo y empieza a mirar cada músculo, cada parte de su cuerpo y evalúa qué parte debe bajar de peso, qué parte debe tonificar, piernas, brazo, abdomen. Lo mismo con el alma. Alma Fit es un espacio donde podrás escuchar recursos que te permitan fortalecer áreas de tu alma, de tu espíritu. Esperamos que lo disfruten mucho. Quiero invitarlos a que evaluemos el libro Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz, donde asume 4 posturas que mejorarán nuestra calidad de vida en cuanto a nuestro ser. Empecemos con esto. ¿Has notado que la creación muestra la gloria de Dios? La Biblia lo dice, de hecho, que cuando tú ves el cielo, cuando ves un árbol, cuando ves un animal, cuando ves otra persona, tú puedes ver a Dios. Yo soy el reflejo de Dios. Y si yo soy el reflejo de Dios y el otro es el reflejo de Dios y lo que tengo a mi alrededor es el reflejo de Dios, quiere decir que nosotros somos espejos, que yo me puedo ver en ti y que tú te puedes ver en mí. Pero hay algo que dice el autor que no nos permite vernos y le llama humo. El humo, la niebla. Y ese humo niebla que a mí me impide verme en ti es todo lo que me fue instaurado desde antes de nacer. El país en que nací, la cultura en que nací, la familia en que nací. Y en esa medida me fueron instauradas reglas sociales, me fueron instaurados pensamientos, creencias, qué es bonito, qué es feo, lo correcto, lo incorrecto según esta cultura, lo que se debe juzgar, lo que es socialmente aceptable. Y en esa medida yo ya tengo una niebla que me impide verme en el otro, porque ya tengo algo que se llaman prejuicios, por ejemplo. Por lo tanto, es como si hubiese algo en nuestra mente, como un librito, que nos dice qué juzgar y qué no juzgar, pero con base en nuestra justicia humana, ¿no? Y esa justicia humana tiene una particularidad, y es que algo es justo, y pregúntatelo tú, algo es justo en la medida que a mí me favorezca. Y cuando algo me desfavorece, pues es injusto. Pero yo les quiero poner un ejemplo, el ejemplo de Jesús. Y recuerdo muy claramente la historia de esa mujer a la que iban a apedrear porque la encontraron en adulterio. Y se la llevan a Jesús y se la tiran ahí. Todos tenían piedras. Y le dicen que debe de juzgarla, que él qué piensa frente a eso. Y todos la estaban juzgando según su justicia humana, ¿cierto? Lo que les parecía o no correcto según su cultura, lo que les habían enseñado sus antepasados. Y Jesús llega y hace un cambio absoluto de eso que nosotros pensamos y no la mira desde la ley. Sabe que desde la ley puede ser juzgada, pero Jesús la mira desde el amor. Y desde el amor la exhorta al cambio y le da libertad. Y le dice que tire la piedra a aquel que no ha pecado. Que tire esa primera piedra. Y nadie la tira, obviamente, ¿cierto? Se cae ahí nuestra justicia humana. Y a ella le permite ser libre y generar el cambio por ella misma, por amor, no por justicia o por ley humana. Ese es el mayor ejemplo de nuestra justicia. Por ese motivo entonces necesitamos una gran valentía para que todas esas creencias que traemos de nuestros antepasados no las escogimos,
pero el objetivo precisamente es que todas esas creencias se empiecen a caer, que nosotros las hagamos más conscientes cada vez de cuánto daño nos hace esa justicia, esos prejuicios que traemos de atrás, esos acuerdos que hicimos, porque lo que yo recibo y empiezo a emplear en mi vida se convierte en un acuerdo. Consciente o inconsciente, desde pequeño me los instauraron, pero cuando estoy grande no he tomado decisiones de hacer cambios en mi vida, cambios en esas creencias que a veces me hacen daño y que hacen daño a los demás. Entonces, precisamente no las escogimos, pero si queremos vivir sanos emocionalmente, con un alma fit, efectivamente tenemos que generar nuevos acuerdos. De eso se trata el día de hoy. Cuando ves el televisor, ¿qué ves? De verdad, cuando te sientas a ver las noticias, ¿qué ves? Porque lo que yo veo es un país polarizado, un país donde una enfermedad visibilizó aún más los niveles de corrupción que existen, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la pobreza, entre otra cantidad de problemáticas. Y cuando yo veo eso, tengo que preguntarme, o digamos que hoy es un buen momento para preguntarme, ¿qué creencias está rigiendo la vida de los seres humanos y la mía para tener ese tipo de resultados? ¿Qué cantidad de acuerdos? Porque el autor habla que todas esas creencias finalmente son acuerdos. De alguna manera nos domesticaron con ese tipo de creencias, pero son acuerdos en la medida que yo los he asumido como un estilo de vida. Para que yo vea en mi casa violencia, para que yo vea que no me la puedo llevar bien con el vecino, para que yo vea que en mi relación de pareja se está reproduciendo lo mismo que vi en mis papás negativamente, pues yo tengo que darme cuenta, y hoy es el día para percatarme que todos esos acuerdos de mis antepasados, de mi generación, también los estoy llevando, y que eso es lo que está rigiendo mi vida, ese tipo de acuerdos, ese tipo de creencias. Entonces hoy es el momento de hacer un alto en el camino. En la palabra existe el poder de crear y de destruir. En la palabra de Dios, iniciando los capítulos del Génesis, en la creación, mencionan y dijo Dios, hágase la luz, dijo Dios, hágase los animales del campo, háganse los animales que están en las aguas, y todo fue a través de la palabra. Dios creó siempre a través de la palabra. La Biblia dice, en la lengua hay poder de vida o de muerte. La respuesta amable calma el enojo, la agresiva echa leña al fuego. El que es bueno, de la bondad de su corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué estás creando tú? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón que tu boca está hablando? Tú, estudiante, pregúntatelo hoy. No pienses que esto debería estarlo viendo mi mamá, mi papá, no. Tú pregúntate. ¿Qué poder estoy teniendo de creación con mi boca, con mis palabras? ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy destruyendo? Tu mamá, tu papá, pregúntatelo hoy. Tu profe, pregúntatelo hoy. ¿Qué poder tan grande tienes en las palabras? ¿Y qué estás haciendo hoy con ellas? Sabiendo que tienen ese poder. Hoy percatándonos del poder que tienen de creación o de destrucción. Pongamos varios ejemplos, y en este acuerdo específicamente voy a tomarme un tiempo y les pido a ustedes que evalúen con mucha atención su vida. No piensen en los demás, en quién debería de verlo, quién debería estarlo escuchando. Voy a poner un ejemplo. En algún lugar del mundo, por los lados de Alemania, alguien con su palabra logró generar una guerra donde murió cantidad de gente inocente, solo con el uso de su palabra. Tuvo poder para destruir. Pero al otro lado del mundo, un hombre
nominado como Gandhi, Nobel, decidió con sus palabras específicamente todo lo contrario. Decidió con sus palabras generar unión, liberación a todo un pueblo, no solamente física, sino mental, y digamos que generó un precedente en la historia. Otro ejemplo, nuestra mente es como un campo, y es un campo fértil para determinadas semillas, y las palabras son semillas. Entonces, si mi campo es un campo fértil y el campo del otro es un campo fértil, ¿qué semillas estoy creando o permitiendo que empiecen a engendrarse en mi campo, a cultivarse? ¿Y qué semillas estoy creando yo en el campo del otro? Y esto normalmente lo escuchan los papás. ¿Qué semillas estás creando en tus hijos? Pero hoy también el llamado es a que tú, adolescente, tú que puedes ver este contenido y que lo comprendes perfectamente, puedas mirar qué semilla estás creando o estás tirando al campo de tus papás, qué semilla estás poniendo en el campo de tus amigos, qué semilla estás poniendo en el campo de tu pareja, si tienes novio o novia. ¿Qué semilla estás poniendo? ¿Qué semilla estás poniendo en ti cuando te miras al espejo? Cuando te equivocas en algún ejercicio, cuando lo haces muy bien. ¿Qué semilla? Entendiendo que nuestra mente es también un campo y las palabras son esas semillas. Y otro ejemplo que me encantó es que el autor nos menciona que nosotros somos como magos, pero podemos ser magos de magia negra o magia blanca, ya te imaginarás. Cuando tú eres impecable con tus palabras, impecable significa sin suciedad, sin pecado. De hecho, pecado es aquello que te hace daño. Cuando yo doy una palabra inapropiada, de daño, de desaprobación, le hago daño a la otra persona porque siempre esa semilla, pero también me hago daño a mí. Entonces, impecabilidad de las palabras, que seas impecable con tus palabras, significa que seas como un mago de magia blanca, que utilices tus palabras para bendición, para bien decir, para bendición de lo que estás viviendo, de el otro, esté o no esté presente, para bien decir de ti mismo, para bien decir de tu trabajo, para bien decir de tus profes. Eso es la impecabilidad de tus palabras y ser un mago de magia blanca. Ese es otro de los ejemplos. O puedes también ser un mago de magia negra, que pone una palabra en ese campo fértil del otro y que esa palabra puede determinar muchas cosas para esa persona, ¿sí? Generarle inseguridades y una cantidad de cosas que ya tú no vas a tener manejo, porque la pusiste, pero el otro, la semilla crece en el otro. Pero eso sí es como un boomerang. Lo que tú das, eso recibes. Si tú insultas, seguramente vas a recibir insultos. Si tú amas, seguramente vas a recibir eso. Si tú tienes gratitud con alguien, seguramente esa gratitud se va a devolver hacia ti. A veces no es con las mismas personas, pero puede llegar y va a llegar por medio de otra situación o persona. Entonces, la impecabilidad de las palabras es eso. Que seas tan impecable, que todo lo que das sea tan bueno, que eso mismo vas a recibir. Y hablamos de este acuerdo de manera muy especial porque nos han enseñado todo lo contrario. Esos acuerdos que vienen de nuestro pasado, de nuestras generaciones, nos han enseñado sobre todo, a maldecir, a hablar mal, a desaprobar, a culpar, a enojarnos fácil y a decir cosas bajo el enojo. Eso viene de nuestra generación, de nuestra cultura, hasta eso que nos llaman latinos, también tiene que ver con ese manejo de emociones que a veces es tan impulsivo y que de esa misma forma rápida son nuestras palabras. Hagamos un diagnóstico juntos. ¿Qué estás recibiendo tú de los demás, de los que tienes alrededor? Tu adolescente, ¿qué estás recibiendo de tus papás,
de tus hermanos, qué estás recibiendo, qué estás escuchando, tu papá, qué estás recibiendo de tu profe, qué palabras cuando hablas con esa persona, qué estás recibiendo de tu alumno, qué estás recibiendo de tus amigos, cuáles son las palabras con las que se tratan y esas palabras con las que te tratan tus amigos. Hagamos ese diagnóstico juntos. Tómate un tiempo y piénsalo. No quiero que sea simplemente una parte de este espacio. Tómate el tiempo de pensar qué estás recibiendo. ¿Qué estás recibiendo de tu jefe cuando hablas con él, cuando te llama? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué está recibiendo tu jefe de tus colaboradores? ¿Cuáles son esas palabras, esos gestos? Porque palabras no es solamente lo que hablamos, es nuestros gestos, es lo que pensamos, son palabras que están acá adentro. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás recibiendo tú? Porque en la medida que entendamos qué estamos recibiendo, nos damos cuenta de qué estamos dando. Acuérdense que la energía es un boomerang, lo que va vuelve. Si yo estoy recibiendo insultos, malos tratos, enojo todo el tiempo, hay papás, hay chicos que dentro de sus casas y nosotros mismos en nuestras casas a veces estamos enojados y todo el tiempo nos quejamos, la queja que estamos recibiendo y que estamos viendo dentro de nuestras casas. Porque en la medida que tú sepas que estás recibiendo, te vas a dar cuenta que estás dando. Ahora esa es la pregunta. ¿Y qué estás dando? ¿Qué palabras estás dando? Para que tu papá se enoje de la manera que se enoja, ¿te has preguntado tú cómo le hablas? ¿Qué le dices? ¿Cómo te enfrentas a él? ¿Cómo de pronto a veces le faltamos en honra a esos papás? Y tu papá, para estar recibiendo lo que está recibiendo tu hijo, ¿te has preguntado la manera en la que te refieres a él? Irrespetuosa, desafiante, donde si bien tú eres la autoridad, lo haces de una forma autoritaria, de pronto irrespetuosa, incomprensiva. Tu profe, tu alumno, en ese trato, ¿qué estoy recibiendo? Pues es que de pronto estoy dando irrespeto. Tu jefe, ustedes colaboradores, nosotros colaboradores en una empresa, ¿qué estamos dando? Porque eso mismo vamos a recibir. ¿Has hechizado a alguien? Hoy pregúntatelo. ¿He hechizado a alguien con magia negra, con magia blanca? ¿He hechizado a ese niño de 5 años, de 4 años? ¿Con qué? ¿Con qué magia? ¿Con palabras que nacen desde el amor? ¿Con palabras que nacen del enojo o del odio? ¿Con qué tipo de magia he hechizado? ¿Qué semillas estoy sembrando en esos campos que están a mi alrededor? ¿Qué semillas has sembrado? ¿Con qué magia hechizas? ¿Cuán impecables son tus palabras con ese hermano, con ese amigo, con ese profe, con ese papá, con tus hijos? ¿Cuán impecables? ¿Qué tipo de magia negra, blanca estás viendo, diría el autor, en estos tiempos de internet 24 horas? ¿Qué es lo que continuamente, a veces hasta inconsciente, solo pasando el dedo en un celular, estoy viendo y no me estoy percatando que eso es lo que estoy sembrando o están sembrando en mí y yo les estoy dando el permiso? ¿Qué tipo de semillas están sembrando en mí? Y cuando hablo, ¿qué tipo de semillas estoy sembrando en el otro? Porque finalmente este es el momento para yo intencionalmente percatarme de eso y empezar a generar un cambio. Porque en la medida que yo doy, pueda recibir, y si doy lo mejor, recibo lo mejor. De ahí que ese segundo mandamiento sea: amarás al prójimo como a ti mismo. Claro, porque es un boomerang. Si tú amas al otro, estás diciendo que te amas a ti. No se puede amar al otro sin uno amarse. Uno no da de lo que no tiene. Los 3 siguientes acuerdos surgen del primero. Por eso me enfoqué mucho en el primero, porque ya me había leído el libro, pero para este video decidí leérmelo con muchísima más atención, sacarle muchísimo más el jugo de lo que se lo saqué cuando me lo leí la primera vez. Y cada que lo leo aprendo algo más.
Y precisamente en este segundo acuerdo donde dice no te tomes nada personal, nos percatamos precisamente que fuimos enseñados para eso. Escuchamos en nuestras generaciones, nuestros abuelos y nuestras abuelas, me hizo, me hirió, me abandonó, me insultó. Y todo eso son acuerdos que se van generando en nuestra mente, donde ubicamos a víctima, victimario, donde casi siempre nosotros somos las víctimas, ¿sí? Entonces, es basado en la justicia de la que hablábamos antes, en nuestra justicia humana, lo que me favorece entonces es justo, lo que no es injusto. Entonces cuando el otro hace algo que no es justo para mí, que no es chévere, que no es adecuado, entonces es injusto, es malo. Lo miramos personal, absolutamente todo. Para este área específicamente, quiero que entendamos algo. Incluso cuando una situación parece muy personal, y de hecho el autor lo menciona, cuando te insultan directamente, por ejemplo, eso no tiene nada que ver contigo, y les recuerdo como arriba, iniciando este espacio, hablábamos que todos éramos un espejo del otro. Y cuando hablamos de un espejo es que nos podemos ver en el otro, pero a veces erróneamente nos enseñaron a tomárnoslo todo personal y se nos olvidó que somos espejos, que el otro se ve en mí, que yo me puedo ver en él. Entonces todo lo que la otra persona dice no tiene nada que ver conmigo. Y no tiene nada que ver conmigo porque lo que esa persona dice son opiniones que responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Ese punto de vista que está surgiendo y que me lo está expresando a través de un insulto o una buena palabra, esa programación la recibe a través de su historia de vida. Y yo simplemente estoy siendo un espejo que reproduce lo que la otra persona está viendo en ella. A eso en psicología le llamamos proyección. Como yo me proyecto en el otro y el otro se proyecta en mí, finalmente no estamos diciendo nada a la otra persona. Lo que sale de nuestra boca está diciendo de nosotros lo que hay en nuestro corazón. Para esto, Walter Rizzo, en su libro Desapegarse sin anestesia, da un tip que a mí personalmente me encanta y que de alguna manera nos permite no tomarnos las cosas personal y permitir que lo que llega pase derecho. Y él nos dice que nos veamos como niebla, como si fueras una nubecita, como si fueras niebla. Y que lo que llegue de afuera y te sirva, lo dejes ahí, atrapado. Pero lo que no, pueda pasar derecho. Imagínate que pasa una flechita en la mitad de una nube. ¿Cómo pasa? Derecho. Entonces, que lo que llegue y te sirva, se quede, lo que no, siga derecho. Eso es no tomarse las cosas personal. ¿Quieres ser inmune a lo que el otro lleva adentro y que nada tiene que ver contigo? No comas la basura emocional de lo que sale de la boca del otro, porque si te lo tomas personal, lo estás recibiendo. Cuando alguien te insulta o dice cosas inapropiadas de ti y tú lo recibes, estás comiendo la basura emocional de otro. Una buena estrategia es mirar al otro con comprensión y amor. Y digamos que para esto el mejor y mayor ejemplo fue Jesús, ese maestro, ese que nos da un referente de ser humano, de hombre, porque finalmente recibió muchos insultos, fue crucificado y él nunca respondió. O sea, es increíble, pero si uno lee toda la historia, aún preguntándole si era inocente o no y sabiendo que era inocente, finalmente nunca ni siquiera se defendió. Porque él los miró con comprensión y con compasión. De hecho, le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Literal, si nosotros miráramos al otro de esa manera, no nos tomaríamos las cosas personal. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque ni siquiera me lo está haciendo a mí. Porque lo que hace otra persona y de pronto puede que me esté haciendo daño de alguna manera a mí o me pueda hacer daño, no lo está haciendo con intención, y aun si lo hiciera con intención, no está absolutamente consciente que no es por mí, no es mi culpa lo que está sintiendo, que si me está insultando no es por mi culpa, sino que eso es lo que hay en su corazón y que yo simplemente le recordé una herida que estaba dentro de él.
Entonces, si miramos al otro con compasión y con comprensión, entendemos que lo que me está diciendo no es para mí, que es una pelea de él con él y que yo simplemente estoy siendo un espejo. Ahí hago así y no me tomo nada personal, dejo que lo que esa persona diga o hizo siga derecho. Este texto quiero hacerlo casi literal, porque no hay nada que interpretar. Es tan sencillo que con eso se cierra este acuerdo. Sea lo que sea que la gente haga, piense o diga, no te lo tomes personalmente. Tú, Juan, tú, María, tú, Cristina, tú, Álvaro, tú, Camilo, tú, Marta, no te lo tomes personal. Si se te dice que eres maravilloso, no lo dice por ti. Tú sabes que eres maravilloso, no es necesario que otras personas te lo digan para creerlo. No te tomes nada personal, aun cuando alguien agarre una pistola y te disparase en la cabeza, no sería nada personal. Incluso hasta es extremo y es absolutamente real. Cada uno carga con una cantidad de creencias, de miedos, de heridas de su sistema y de su crianza, que hace que actúe como actúa. Cuando veas a alguien y se comporte de una manera que para ti es inapropiada, mira más allá, trata de mirar qué pudo haber pasado en ese día, qué pudo haber pasado en esa persona, qué crianza pudo haber tenido para que se comporte de la manera en que se comporta. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Tendemos normalmente como seres humanos a hacer suposiciones sobre todo en la vida. De todo suponemos, y qué tal sí, y qué tal sí, y si hubiera sido de otra manera, y si hubiera sido de la otra, eso también son suposiciones. Y si esta persona no llega, qué tal que sí está haciendo esto, y si esta persona yo le medio digo tal cosa, yo creería que ella puede entenderme que lo que quiero es esto. ¿Cuál es el problema ahí? Al hacerlo, creemos que al suponerlo ya es cierto, lo damos casi que por sentado. Como tenemos miedo a pedir una aclaración, porque cuando yo solo supongo, lo único que estoy diciendo es que tengo miedo a pedir aclaración sobre lo que quiero saber. Y hacemos suposiciones, creemos que son ciertas y después las defendemos hasta el final, hasta que logremos comprobar que el otro no tenía razón. Recuerda algo, siempre será mejor pedir una aclaración que hacer una suposición, porque las suposiciones a veces nos hacen sufrir. ¿Nunca te pasó, por ejemplo, que a veces esperabas que pasara lo peor frente a una situación y estabas suponiendo que iba a pasar lo peor de lo peor y sufriste esos minutos, esas horas o esos días, y que cuando llegó la situación de pronto no sucedió lo que yo esperaba que sucediera? Fue menor lo que pasó o por el contrario fue mayor de lo que me imaginaba. O dime cuántas veces has iniciado una cantidad de suposiciones y has iniciado una discusión por suposiciones que hiciste previo a que una persona llegara, tu pareja, tu papá, tu mamá, tu hijo, imaginándote cantidad de cosas que pudiesen ser verdad o pudiesen de pronto no tanto. Pero iniciaste una discusión sin ni siquiera haber preguntado qué fue lo que pasó, qué estaba haciendo, por qué llegó tarde, por qué no cumplió con el acuerdo que teníamos. O cuántas veces, por ejemplo, has sufrido porque le querías dar a entender a alguien algo, pero nunca se lo dijiste. Supusiste que él lo iba a entender o ella lo iba a entender con los gestos o lo que tú le estabas queriendo dar a entender, pero nunca se lo dijiste claramente. Supusiste que la otra persona debió haberlo sabido. Ahí entendemos algo, y es que somos seres sociales, seres comunicativos por naturaleza. Entonces, en la medida que alguien nos dice algo y nosotros suponemos algo más, o suponemos que no nos dijo una parte, y si no nos dice nada, pues también suponemos, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estamos tratando, como seres comunicativos y sociales, tratando de argumentar,
y nunca nos tomamos el tiempo por temor a preguntar directamente, preguntar, no hacer suposiciones a partir de nuestra imaginación, nuestras creencias y nuestra historia de vida, que es lo que hemos hablado de tomarnos todo personal. Hemos hecho acuerdos malsanos, o sea, hemos recibido esa información de nuestros antepasados, de hacer esas suposiciones, y no los hemos hecho conscientes, y en esa misma medida pues seguimos perpetuando eso mismo y lo estamos enseñando a los nuestros, ¿cierto? Entonces siempre creemos que tenemos la razón, y uno ve, por ejemplo, muchas personas y nosotros mismos que a veces somos tercos, y las personas dicen, pero es que a usted nadie le gana una, y es en esa terquedad y suposiciones que están debajo de la mesa y que estamos tratando de defender por temor a preguntar y a aclarar la mejor solución para no hacer suposiciones y no sufrir, o vivir lo que tenga que vivir pero basado en la verdad. La Biblia dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre. Entonces sea algo que te iba a doler, una realidad con la que de pronto no querías experimentar, aún ahí no hay que hacer suposiciones. Es mejor tener claridad, saber la verdad y vivir lo que tenga que vivir, pero basado en la verdad. Entonces pregunta, no hagas suposiciones, simplemente pregunta. Y este último, cuarto acuerdo habla de hacer lo máximo que podamos. Haz lo máximo que puedas. Y ahí digamos que uno lo piensa mucho como desde el trabajo, desde el estudio, y sí, también es por ahí. Da una milla más, da una milla extra, ¿cierto? Pero hablando de estos 4 acuerdos y de trabajar precisamente en el alma, en el espíritu, en hacer fit esa parte de nosotros, también tiene que ver específicamente con que hagas de estos primeros 4 acuerdos, que haces consciente, que hagas lo máximo que puedas. Que no va a ser fácil ser impecable con tus palabras siempre, pero que hagas lo máximo que puedas. Ni más ni menos. Haz lo máximo que puedas con la energía que tienes, con si estás enfermo, si estás aliviado, si hoy te levantaste bien, de un estado de ánimo alto o de pronto bajito. Haz lo máximo que puedas con esas herramientas que tienes en ese momento. No va a ser fácil no tomarse siempre todo personal. Digamos que esa creencia está arraigada y con el tiempo tenemos que irla desarraigando, pero es así, en el tiempo. Haz lo máximo que puedas, no te lo tomes personal, haz lo máximo que puedas. Si hoy te lo tomaste personal, listo, eso hace parte de este proceso, pero en el siguiente me propongo a no tomármelo personal. Bueno, ¿qué me hizo tomarme esto personal? Es un continuo trabajar en mí. La primera persona que pusieron a cargo en mi vida fue este ser que tengo enfrente. Este ser que cuando me miro al espejo requiere cuidado, requiere amor, requiere ser cultivado, requiere ser comprendido, requiere ser moldeado, ¿sí? Entonces, en esa misma medida, trabaja lo máximo que puedas, da la milla extra en todo lo que emprendas. Y el libro finalmente termina este acuerdo con una frase maravillosa que dice que cuando haces lo máximo que puedes, no parece que trabajes, porque disfrutas de todo lo que haces. Lo más importante en este acuerdo es que hagas las cosas desde el amor. Lo que estés haciendo, encuéntrale sentido, la Biblia dice que no hay nada más rico que tú puedas disfrutar de los afanes, que es un don poder disfrutar de los afanes. En tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, haciendo el aseo, haciendo el almuerzo, cumpliendo con las tareas. Hagas lo que hagas en las relaciones, hazlo sin esperar una recompensa o un resultado. Hazlo con tanto amor y con tanto deleite y con tanto disfrute. Encuéntrale ese jugo, ese sabor a eso que hagas, porque ahí podrás hacer genuinamente lo máximo. Haz tu parte y hazla profundamente y genuinamente desde el amor. No tendrás de nada que arrepentirte, de nada que culparte, sino que lo diste absolutamente todo desde lo que podías y las herramientas que tenías. Recuerda
que si bien el primer acuerdo era la base para los siguientes tres, este acuerdo, este último, digamos que solo funcionarán los tres previos en la medida que hagas lo máximo que puedas. Que hagas lo máximo que puedas con la impecabilidad de tus palabras, que hagas lo máximo que puedas con no tomarte todo personal y que hagas lo máximo que puedas para no hacer suposiciones. Y finalmente quiero terminar este espacio pidiéndote algo, y es algo que en lo que también trabajo yo, que te tomes el tiempo realmente, que no juzgues a nadie, que digamos este espacio y este tipo de recursos no son para juzgar, para decir, claro, yo soy así por fulanito, por fulanito, por fulanito, porque finalmente eso podemos hacer. Nos estamos ubicando en el papel autocompasivo de víctima, donde, claro, yo soy así porque fulanito, porque me tocó vivir esto. Y si bien no estoy subestimando las situaciones que a veces tenemos que vivir, que son difíciles, que tuvimos que vivir en nuestra crianza, no las estoy subestimando, pero tampoco son la justificación para ser como soy. Ya soy consciente hoy, en este momento, y de aquí en adelante voy a ser aún más consciente que lo que soy como persona en este momento está basado en los acuerdos, en el sistema de creencias que me fue instaurado y que a este momento todavía es un acuerdo porque yo estoy en conformidad con eso. Pero si yo quiero generar un cambio en mí, pues tengo que cambiarle los fundamentos a mis acuerdos. Y uno de los fundamentos es ese, ser impecable con las palabras, entendiendo que todo lo que yo doy va a volver y que si soy impecable, así lo será la vida y el mundo conmigo, que todo lo que sale de mi boca y de la boca del otro es lo que abunda en su corazón, y en esa misma medida voy al segundo acuerdo y no me tomo nada personal, porque sé y entiendo hoy que nada lo que me diga bueno o malo es para mí y por mí, hace parte de su historia de vida y él está dando de lo que hay en su corazón. Entonces no es para mí, está hablando de él mismo, sino que yo soy un espejo. Y lo mismo el otro conmigo. El otro termina siendo un espejo en el que yo me reflejo. Y el tercer acuerdo de no hacer suposiciones para no sufrir, de ser claro, de hacer las preguntas que tenga que hacer. Finalmente con este último, de que hagas lo máximo que puedas, es el que le da fundamento. Entonces no culpes a nadie, empieza a generar nuevos acuerdos que te den mayor libertad, que te den más tranquilidad y más bienestar. Recuerda que tú eres el arquitecto, yo soy la arquitecta de la vida que hay aquí dentro de este ser. Un abrazo para todos y muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Espero que lo disfruten y que lo compartan y que lo escuchen las veces que sea necesario, y que se lean el libro y que crezcan y que todos los días estemos en un continuo despertar de conciencia, como dice Gloria Arroyave. Un abrazo para todos.